Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las ayudantías y hoy vamos a trabajar en lo que es el tema de concavidad y criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Para ello, recordemos, bueno, voy primero a mencionar qué es la concavidad. Bueno, la noción de concavidad, algunos hablan de una función cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, o también le suelen decir algunas funciones convexas. ¿Sí? Bueno, el- lo que pasa, esta es una noción geométrica. Voy a tomar sea f, una función, bueno, la voy a definir en intervalo, ¿sí? Tal que, ahí no, como esta es una noción gráfica, no, decimos, más bien, en un intervalo cerrado, decimos que f es cóncava hacia arriba si la gráfica de la función está por debajo de la recta secante que une los puntos AF de A y BF de B. ¿Sí? Aquí voy a dar una idea gráfica de que es una función cóncava hacia arriba. Si aquí tengo el intervalo AB, digamos, yo puedo tener una gráfica que sea así, ¿no? Entonces, aquí estaría el punto F de B y este sería el punto F de B. Si yo trazo una recta secante y que une estos dos puntos, como pueden ver, la gráfica de la función queda por debajo de esta recta secante que acabo de trazar. Esto es la idea intuitiva de una función cóncava hacia abajo. Y esto pasa en cualquier intervalo dentro de este AB. Por ejemplo, yo puedo tomar un punto aquí y si trazo la recta secante que une estos dos puntos, sigue la gráfica quedando por debajo de dicha recta. ¿Sí? En este caso es cuando hablamos de que la función f, voy a dejar por ahí, es una función cóncava hacia arriba. Y la otra noción de concavidad hacia abajo es totalmente análoga, simplemente que ahora la gráfica va a ser algo así. ¿Sí? Digamos, si yo tengo estos dos puntos y yo trazo una secante que los une, entonces en cambio la gráfica queda por arriba. Cuando pasa eso, en cambio hablamos, esto sería una función cóncava hacia abajo. ¿Sí? Cóncava hacia abajo. Y como pueden ver, al momento que yo explico que esto es una idea geométrica de las gráficas de las funciones, es porque cóncava hacia arriba, más o menos significa que la gráfica es algo así. Sería algo así más o menos. Y en cambio, cóncava hacia abajo es decir que es algo así. Por esto se le dice cóncava hacia arriba. Pueden ver, es como que la, la gráfica se abre hacia arriba, como si fuera una parábola que va hacia arriba, más o menos. Y cóncava hacia abajo es justamente por esto, porque eh, es como si la, la gráfica de la función se abriera hacia abajo. ¿Ya? Bueno, dada esta definición, es un tanto, bueno, podemos utilizar las técnicas del cálculo diferencial para facilitar eh,
el hecho de determinar cuándo una función es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, un teorema dice que si f es dos veces diferenciable y la derivada de x es positiva en el intervalo AB, perdón, la segunda derivada, entonces f es cóncava hacia arriba. Paréntesis. En cambio, si la segunda derivada es negativa, en el intervalo AB, entonces f es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Este es un teorema y este es el que nos va, o más bien el criterio que nosotros vamos a usar para determinar cuando una gráfica es o bien cóncava hacia arriba o bien cóncava hacia abajo. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que para determinar la concavidad de una función ya no tenemos que recurrir directamente a las rectas tangentes como nos daba la definición, sino simplemente ver si la segunda derivada es positiva o es negativa. Nada más. Positiva implica cóncava hacia arriba, negativa implica cóncava hacia abajo. Y esto nos ayuda porque hay otro teorema llamado el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Si f es tal que f' en c es igual a cero, es decir, cuando decimos que la derivada es cero, pues estamos entonces viendo que c es un valor crítico y bueno, aquí hay dos casos. Si la segunda derivada en c es negativa, entonces c, o mejor dicho, f, tiene un máximo relativo en c si la segunda derivada es positiva, entonces f tiene un mínimo relativo en c. Y bueno, si la segunda derivada también es cero en ese punto, entonces el criterio no nos dice nada. Puede haber un máximo como puede haber un mínimo, pero el criterio no es capaz de discernirlo. Así tendríamos que recurrir nuevamente al criterio de la primera derivada que se había visto en la clase anterior. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo recordar este criterio de la segunda derivada? Pues para mí la forma más fácil es que si veo que la segunda derivada es negativa, la asocio con un máximo. O sea, es como, yo lo veo como al opuesto, ¿no? Porque si tengo que la segunda derivada es negativa, la idea es que negativa significa algo pequeño, entonces al opuesto sería un máximo, ¿sí? En cambio, si la segunda derivada es positiva, eh, esto daría que, que digamos, el opuesto sería que f tiene un mínimo. O también puede relacionarse con el criterio que mencioné antes, porque si yo sé que tengo un valor crítico y la segunda derivada es negativa, significa que la función es cóncava hacia abajo. ¿Qué significaba cóncava hacia abajo? Que tiene una forma más o menos así. Entonces, esto me dice, por tanto debe ser un máximo, ¿sí? Porque es cóncava hacia abajo.
En cambio, si la segunda derivada es positiva, sabemos que es cóncava hacia arriba, es decir, es algo así, y esto significaría que tiene que tener un mínimo, ¿sí? Como ven, es otra forma en la que uno puede eh, revisar eso, ¿sí? Mm, ah, mm, ya. Ahora, otra definición importante es lo de punto de inflexión, ¿sí? Si C, un número real, es tal que la segunda derivada en C eh, se anula o la segunda derivada no existe, decimos que C es un valor crítico de segundo orden, ¿sí? ¿Sí? Porque, como ven, es el mismo criterio para valores críticos, pero ahora para la segunda derivada. O bien la segunda derivada se anula, o bien la segunda derivada no existe. Además, el punto, o mejor dicho, un punto donde F cambia de concavidad se llama un punto de inflexión. ¿A qué me refiero con que sea un punto en el que cambia la, la concavidad? Entonces, si C es un punto de inflexión, o mejor dicho, un número C es un punto de inflexión, si y solo si F es cóncava hacia arriba en X, para los X menores que cero, perdón, para los X menores que cero, mejor lo voy a poner en notación de intervalo, y es cóncava hacia abajo en lo siguiente, ¿sí? O viceversa. A esto nos referimos con que es un punto donde cambia la concavidad de la función. Por ejemplo, yo puedo tener una función que viene así, esto sería una función cóncava hacia abajo, ¿sí? Y luego toma una forma así. Entonces, acá se vuelve una función cóncava hacia arriba. Pueden verlo, digamos, si yo trazo aquí la secante, queda la gráfica por arriba, entonces tengo una función cóncava hacia abajo, y acá, si trazo la secante, queda en cambio hacia abajo, entonces tengo una función cóncava hacia arriba, ¿sí? Como ven, en este punto C se pasa de tener una concavidad a tener otra, y eso es lo que llamamos un punto de inflexión. ¿Cómo determinar puntos de inflexión? La idea sería encontrar los valores donde la segunda derivada se anula, ¿sí? Y luego analizar la primera derivada. ¿Qué pasa? Si pasa de ser positiva a negativa, o perdón, es como ver los signos. Si la segunda derivada pasa de positiva a negativa, sabemos que está cambiando la concavidad por el criterio que indiqué antes, ¿sí? Yo viendo los signos de la segunda derivada puedo saber qué concavidad tiene la función y por tanto, si encuentro los puntos donde cambia de un signo a otro la segunda derivada, entonces también voy a encontrar
estos serían los puntos de inflexión. ¿Ya? Esto fue un repaso rápido y ahora podemos empezar a realizar ejercicios. Lo primero sería encuentre los puntos de inflexión y los intervalos. Les voy a llamar simplemente intervalos de concavidad. ¿Sí? Es decir, encuentre los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, muy bien. La primera, podemos empezar con una función más sencilla. Voy a tomar f de x es igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1. Entonces, como estoy buscando puntos de inflexión, lo primero que voy a hacer es igualar la derivada a cero. Bueno, primero voy a buscar la primera derivada y la segunda derivada de la función. Si primero derivo, acá me quedaría 6x cuadrado más 6x menos 12. Y la segunda derivada, y la segunda derivada sería simplemente 12x más 6. Muy bien. De una vez ya que tengo calculada la primera derivada, también voy a calcular los valores críticos e incluso con esto yo podría determinar máximos y mínimos de la función. Por ejemplo, la primera derivada es igual a cero si y solo si esta ecuación se cumple. Aquí me comí un 6. Voy a dividir todo para 6, entonces me va a quedar x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Y esta ecuación se puede escribir como x más 2 por x menos 1 igual a 0. Es decir, los valores críticos son x igual a menos 2 y x igual a 1. Esos serían los valores críticos. Simplemente resolví la ecuación. Ahora, para encontrar los candidatos a puntos de inflexión, tengo que igualar la segunda derivada a 0, es decir, 12x más 6 igual a 0, y esto fácilmente pueden ver que es menos un medio. ¿Sí? Ahora que tengo todo esto, tal como se hacía antes para la primera derivada, para el criterio de la primera derivada, cuando buscábamos máximos y mínimos relativos, vamos a hacer una pequeña tabla que, como digo, se le suele llamar la tabla de variaciones de la función. ¿Sí? Voy a todos estos valores que encontré, el menos 2, el menos un medio y el 1, todos los voy a colocar en la tabla y aquí voy a recopilar los signos de la primera y de la segunda derivada. ¿Sí? Y ahí, ahí. ¿Sí? Lo primero que hago acá, evaluar en algún punto entre menos infinito y menos 2. Digamos, yo puedo calcular f' evaluado en menos 3 y esto sería 6 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 12 y esto de aquí sería 6 por 9. Bueno, 6 por 9 queda 54 menos 18 y menos 12 y esto vemos que va a ser positivo. Entonces la primera derivada aquí es positiva. ¿Sí? Ahora, la segunda derivada también la puedo evaluar en menos 3
y que voy a encontrar que esto sería 12 por menos 3 más 6 y esto es negativo. Para el intervalo menos 2 menos un medio, yo puedo tomar el menos uno, entonces vuelvo f' en menos uno, que sería 6 menos 6 menos 12, que se volvió negativa. Negativa la primera derivada. La segunda derivada en el menos uno sería menos 12 más 6, y esto sigue siendo negativo. ¿Sí? Aquí voy a decir que aquí, justo ahora donde la derivada se hacía cero, en el uno también se hacía cero y en cambio aquí la segunda derivada se hace cero, ¿sí? Para tener eso presente. ¿Qué más tengo que calcular? Ahora tengo que tomar un elemento de ahí. F', puedo evaluarla en cero. Miren, en menos un medio uno yo puedo tomar el cero sin problema. Y me queda que la derivada en cero simplemente es menos 12. O sea, sigue siendo negativa. Y la segunda derivada en cero, en cambio es 6, que se hizo positivo. ¿Sí? Y bueno, como ya no tengo mucho espacio, acá van a poder ver que aquí es positiva y acá sigue siendo positivo. Nada más. ¿Sí? Entonces, observen, voy a borrar lo que tengo acá para poder escribir, disculpen. Ya guardamos ahí la información que necesitábamos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de la tabla de variación? Primero, f es creciente en donde la derivada es positiva. Sería en menos infinito menos 2. Vamos a tomarlo abierto, no pasa nada. Unión, cerrado, 1 más infinito. Ahí la función es creciente. En cambio, f es decreciente en f es decreciente en menos 2 1. Sí, estoy basándome en donde la derivada sale negativa. Por otro lado, f es cóncava hacia abajo en menos infinito nunca se cierra, menos infinito menos un medio, aquí lo puedo poner abierto, no pasa nada, y f es cóncava hacia arriba en, ¿en qué intervalo? En el menos un medio más infinito, ¿sí? Todo esto lo saqué simplemente viendo los signos de la primera y la segunda derivada, ¿sí? Los intervalos donde la función es creciente se ven son aquellos intervalos donde la primera derivada es positiva, donde es decreciente, donde la primera derivada es negativa, y la concavidad me baso en donde la segunda derivada es positiva y negativa respectivamente. Por ejemplo, de menos infinito a menos un medio, la segunda derivada es negativa, por tanto, la función es cóncava hacia abajo. Y en cambio, de menos un medio a más infinito, la segunda derivada es positiva, por tanto es cóncava hacia eh, abajo. Es cóncava hacia arriba, perdón. Muy bien. Y además, con estos criterios yo puedo identificar rápido también los máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Por ejemplo, menos 2 es un punto donde la primera derivada se anula. Entonces, máximo relativo, digamos máximo relativo, en donde en x igual a menos 2 y el mínimo relativo
en x igual a 1 y en cambio x igual a menos un medio es punto de inflexión. ¿Sí? ¿Por qué? El menos 2 es un punto donde la primera derivada se anula. Aquí sabíamos que la primera derivada es 0. Y además, en todo este intervalo, o sea, desde menos infinito hasta menos un medio, incluido el menos 2, aquí la segunda derivada era negativa. Entonces, eso nos dice que hay un máximo relativo en ese punto. En cambio, 1 es un punto que también anula la primera derivada y la segunda derivada es positiva en ese punto, por tanto hay un mínimo relativo. Todo eso por criterio de la segunda derivada. Además, menos un medio es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque miren, a la izquierda del menos un medio, o sea, para acá, la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Por la segunda derivada. Miren, segunda derivada negativa significa que es cóncava hacia abajo. Y en cambio, a la derecha, cuando pasamos este punto, la segunda derivada se vuelve positiva, lo que significa que la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Es decir, en el menos un medio se produce un cambio de concavidad, por tanto, es un punto de inflexión. Muy bien. Otro ejemplo. ah, Podemos tomar f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cubo. Y el procedimiento viene a ser el mismo. De hecho, ya no trabajamos con polinomios. Hagamos otro caso, lo más complicado. Puede ser 2 sobre x al cuadrado más 3. ¿Sí? Esto yo lo voy a escribir como 2 por x al cuadrado más 3 elevado a la menos 1. ¿Por qué? Para la hora de derivar, la primera derivada, la voy a hacer con la regla de la cadena. Bueno, sí, una regla de la cadena, entonces el menos 1 baja, por eso aparece aquí un menos 2, x al cuadrado más 3, resto 1 y derivo lo de adentro. Perdón, aquí quedaría menos 2 multiplicado por 2x. ¿Sí? Es decir, la primera derivada queda menos 4x dividido para x al cuadrado más 3, todo esto al cuadrado. Muy bien. Ahora, para la segunda derivada voy a aplicar directamente aquí la regla del cociente. Va a quedar menos, tengo que multiplicar todo porque el menos está afectando toda la fracción. Entonces, por la regla del cociente, tengo que derivar la parte de arriba, que me haría 4, por lo de abajo, que es al cuadrado más 3 al cuadrado menos 4x por la derivada de acá, que sería 2 por x al cuadrado más 3 por 2x. ¿Sí? El denominador se deriva usando la regla de la cadena, dividido para x al cuadrado más 3 a la cuarta. Aquí toca simplificar lo que se pueda. Entonces, 13, 4, 4. Voy a sumar el menos acá. Queda 16x cuadrado por x al cuadrado más 3 menos 4 por x a la cuarta. Si voy a desarrollar este cuadrado, ni siquiera es necesario. Puedo factorizar este x al cuadrado más 3, nos queda x al cuadrado más 3, que multiplica a 16x cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 3. Esto va dividido para x al cuadrado más 3 a la cuarta. Y esto va a ser igual a, puedo simplificar esto, miren, y me va a quedar un 3 nomás. Y me queda 12x al cuadrado más 3, perdón, menos 12, ¿sí?
12x al cuadrado menos 12 dividido para x al cuadrado más 3 al cubo. Muy bien. Encontramos los puntos o los valores críticos y los candidatos a puntos de inflexión igualando cada una de estas ecuaciones a cero. Sí y solo sí, menos 4x sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto tiene que ser cero. Y como les comentaba antes, una fracción es cero si solo si el numerador es cero. Entonces menos 4x tiene que ser cero y esto solamente pasa cuando x vale cero. Muy bien. En cambio, la segunda derivada, cero, sí y solo si 12x al cuadrado menos 12 dividido para cuadrado más 3 al cubo es cero. Nuevamente esto pasa solo cuando el numerador se anula, 12x al cuadrado, 12, esto tiene que ser cero. Y esto solamente ocurre cuando x al cuadrado es igual a 1 o sacando raíces a ambos lados me queda que el valor absoluto tiene que ser 1, es decir, o bien x es 1 o bien x es menos 1. ¿Sí? Recuerden, aquí usé que la raíz cuadrada de x al cuadrado siempre es el valor absoluto de x. Es una propiedad que recalco siempre porque si olvidamos ese valor absoluto estaríamos perdiendo soluciones. Entonces me voy a ir acá para poder hacer bien la tabla. La primera derivada nos quedó menos 4x dividido para x al cuadrado más 3 al cuadrado. La segunda derivada nos quedó, no lo voy a escribir acá mejor, 12x al cuadrado menos 12 dividido para x al cuadrado más 3 al cubo. ¿Sí? Ya, todo está bien. Entonces, para hacer la tabla, vamos a tomar los tres valores que encontramos, que en este caso fueron menos 1, 0, 1, y el más infinito. Entonces, aquí voy a formar la tabla con los signos de la primera derivada y de la segunda derivada. Muy bien. Ajá. Ahora lo que tenemos que hacer es ir evaluando la función en valores, en valores que estén dentro de estos intervalos. Por ejemplo, voy a ir evaluando f'. En el primer intervalo puedo tomar el menos 2, ¿sí? Y aquí no me voy a hacer mucho problema porque sería, bueno, como evalúo en menos 2 se va a comer el signo de acá. Entonces va a ser esto 4 por 2 dividido para 4 más 3 al cuadrado. Sí, y esto es positivo. Aquí tengo que hacer positivo. La segunda derivada, por otro lado, si yo evalúo en menos 2, que me va a quedar 12 por 4 menos 12 dividido para 4 más 3 al cubo. Y esto igual es positivo. En cambio acá puedo evaluar, por ejemplo, en el 1/2, f' de menos 1/2. En la primera derivada también va a dar positivo. ¿Cómo me doy cuenta? En la primera derivada yo puedo darme cuenta fácil que aquí va a ser positivo, negativo, negativo. ¿Por qué? Miren, la primera derivada, el denominador está elevado al cuadrado. Entonces, el denominador siempre va a ser positivo. Siempre. ¿Sí? Entonces, el signo solamente va a depender de lo que esté aquí arriba. ¿Sí? Y como tengo este signo menos, voy a tener que cambiar el signo de eso. Por eso, cuando x es negativo, yo multiplico por menos y se vuelve positivo. Y todo el numerador en ese caso se vuelve positivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo a x lo reemplace por un número negativo, el numerador va a ser positivo. Por tanto,
como estoy aquí, digamos, a la izquierda del cero, en los valores negativos, siempre va a ser positivo. Y a la derecha, cuando yo evalúo en algo positivo, por este menos se va a hacer negativo y todo va a ser negativo. ¿Sí? En la primera derivada es sencillo. En la segunda derivada sí tengo que tener un poco más de cuidado. Por ejemplo, cuando evalúo en menos un medio, va a ser 12 por un cuarto menos 12 dividido para un cuarto más 3 al cubo. ¿Sí? El denominador sigue siendo positivo y solamente va a depender de lo que tenga en el numerador. Pero esto es negativo. ¿Sí? 12 por un cuarto es 3, 3 menos 12, eso es negativo. Entonces, voy a tener negativo. Acá puedo evaluar en el un medio, va a seguir dando negativo y acá va a ser positivo. Eso es lo que ya, digamos, haciendo un análisis rápido, yo puedo darme cuenta. Aquí se hizo cero, aquí se hizo cero y aquí se hizo cero. Entonces, puedo decir que f es creciente en, f es creciente en el intervalo menos infinito cero y decreciente en el cero más infinito. Muy bien. En cambio, f es cóncava hacia arriba en menos infinito menos uno unión el uno más infinito. ¿Sí? Esto basándome en los signos de la segunda derivada. Donde la segunda derivada es positiva, ahí la función es cóncava hacia arriba. Y en cambio, f es cóncava hacia abajo en el intervalo menos uno, 1. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver aquí? Como en el cero la primera derivada se anula y la segunda es negativa, ¿sí? Por lo que veo aquí, entonces, como es negativa, tengo un máximo, ¿sí? Un máximo relativo en x igual a cero y finalmente los puntos de inflexión, eh, los puntos de inflexión son x igual a menos uno y x igual a uno, ¿sí? ¿Por qué? Observen que a la izquierda del menos uno, la segunda derivada, o mejor dicho, en el menos uno la segunda derivada está cambiando de signo, pasa de más a menos. Eso significa que está habiendo un cambio en la concavidad y en el uno lo mismo, pasa de menos a más. Hay un cambio en la concavidad, por tanto, es un punto de inflexión. Y para terminar, podemos hacer un ejercicio más, que sería si tomamos f de x como e a la 2x más e a la menos x. Nuevamente calculamos primera derivada. Aquí por regla de la cadena esto es 2e a la 2x y acá por regla de la cadena esto es e a la menos x. Y la segunda derivada se convierte en 4e a la 2x más e a la menos x. ¿Sí? Entonces buscamos primero valores críticos. Igualando esto sería e a la 2x es igual a e a la menos x. ¿Qué voy a hacer aquí? Multiplico, o sea, multiplico por e a la x ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Aquí va a quedar 2e a la 3x. ¿Por qué? E a la 2x por e a la x suman los exponentes y eso nos da un e a la 3x y esto tiene que ser 1. ¿Listo? Entonces tengo que e a la 3x es sí,
tiene que ser un medio. Puedo tomar el logaritmo natural a ambos lados y me va a quedar 3x es igual al logaritmo natural de un medio. ¿Sí? O lo que es lo mismo, x es un tercio del logaritmo natural de un medio. Listo. Ese es el único punto crítico. Ahora para la segunda derivada, me queda, bueno, la segunda derivada es 0, si y solo si 4e a la 2x más e a la menos x es 0. Nuevamente multiplico por e a la x, me va a quedar 4e a la 3x más 1 es igual a 0. ¿Y aquí qué pasa? Miren, me queda la ecuación e a la 3x es menos un cuarto. Y esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la exponencial de cualquier número siempre es positivo. La exponencial nunca vale cero y también nunca toma valores negativos. Entonces, esta ecuación no tiene solución. El lado izquierdo siempre es positivo, entonces no puede ser igual a menos un cuarto. ¿Ya? Por tanto, no tengo candidatos a, a puntos de inflexión. Y esto me permite, de hecho, concluir que no hay puntos de inflexión en la función. Simplemente podría yo ver si este valor crítico que encontré es un máximo o un mínimo. ¿Sí? Y lo voy a hacer a través de los dos criterios. Aquí puedo poner la primera derivada y acá puedo poner la segunda derivada. ¿Sí? Si yo evalúo f', en primero, ¿qué número es este? La verdad, está difícil. Porque lo único que sé es que este es un número negativo. ¿Sí? Porque logaritmo natural de un medio da un número negativo y luego se está dividiendo para 3. Entonces tendría yo que evaluar esto en un número negativo suficientemente pequeño. No sé, evaluémoslo en menos 10, digamos. ¿Sí? Entonces, tengo el menos 10, tendría 2e a la 2 por menos 10 menos e a la 10, ¿sí? Por el menos. Entonces aquí me queda 2e a la menos 20 menos e a la 10. Y esto va a ser negativo. Mm, sí. Entonces aquí voy a tener negativo. Y como aquí se hacía 0, justo aquí la derivada se anulaba. Luego tendría que evaluar en un número positivo bien grande. Y vamos a ver que aquí es positivo. En cambio, la segunda derivada, por ser suma de exponenciales, siempre es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es positivo, entonces suma de dos cosas positivas siempre es positivo. Por tanto, yo puedo concluir que la función aquí tiene un mínimo, ¿sí? Pues tengo un mínimo relativo en este punto, aunque no hay puntos de inflexión, ¿sí? Mm, Eso. Entonces, bueno, con estos ejercicios más que nada yo quería explicar cuál es la técnica para usar el criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos relativos y además el usar la segunda derivada para encontrar los intervalos de concavidad de la función. Esto luego se aplica, digamos, cuando uno quiere trazar gráficas, ya que conocer la concavidad, donde hay los máximos, donde están los mínimos, cuando crece, cuando decrece, todo eso nos da información para poder trazar la gráfica de la función. Digamos, sabiendo que la función es cóncava hacia arriba, ya sé que la gráfica tiene que ser algo así. Entonces yo, al momento que quiera hacer un esbozo de la gráfica, puedo hacerlo únicamente con esa información. Eso, entonces quedaríamos hasta ahí y el día jueves continuaríamos con ejercicios de este tipo. Gracias por la atención y que les vaya muy bien. Éxito.